En lo profundo de los bosques de bambú, donde la niebla espesa se entrelaza con la penumbra de la noche, se alzaba una antigua pagoda olvidada por el tiempo. Sus muros, desgastados por siglos de soledad, parecían susurrar leyendas de horror y venganza. Los templos abandonados que rodeaban la estructura, envueltos en un aura de misterio, eran testigos silenciosos de secretos inconfesables, donde cada linterna roja que parpadeaba en la distancia marcaba el paso de almas errantes. Liu, un joven estudioso en busca de respuestas sobre antiguas tradiciones y mitos, había llegado a este remoto paraje tras escuchar relatos sobre un festival de fantasmas y ofrendas a los muertos. Guiado por leyendas transmitidas de generación en generación, Liu se adentró en el bosque, con su linterna temblorosa iluminando apenas los senderos olvidados. Mientras avanzaba, el crujido de las hojas secas y el sutil eco de voces lejanas le erizaban la piel, y no tardó en percibir que algo lo observaba desde la penumbra. Una noche, durante el Festival de los Espíritus, cuando las ofrendas a los muertos se colocaban cuidadosamente en altares improvisados y las linternas rojas colgaban como presagios de un destino funesto, Liu decidió adentrarse en la pagoda. Allí, descubrió un vestigio perturbador. En una de las cámaras, un espejo maldito colgaba en la pared, reflejando una imagen distorsionada de la realidad. Sobre las paredes, caligrafías sangrientas, aparentemente escritas con tinta roja como la sangre, contaban historias de traición y castigo divino, mientras unas extrañas llamas azules danzaban en la oscuridad, iluminando de forma espectral cada rincón. A medida que Liu recorría los pasillos de la pagoda, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. De entre la niebla surgieron figuras fantasmales. Un Jianxi, con su apariencia macabra de caminante inmóvil y ojos vacíos, se deslizaba silenciosamente entre las sombras. A su lado, un Ulijin, un espíritu vengativo de leyendas antiguas, manifestaba su furia contenida en cada gesto inquietante. Estos seres, surgidos de la mitología china, parecían custodiar secretos oscuros, protegiendo con celo el legado de una era en la que dioses y mortales compartían destinos. El clímax de la pesadilla llegó cuando, en el corazón mismo de la pagoda, Liu encontró un antiguo altar rodeado de ofrendas marchitas y restos de incienso. En ese instante, el espejo maldito comenzó a emitir un susurro hipnótico, como si las almas atrapadas en su superficie clamaran por liberación. Las llamas azules se intensificaron y el eco de la caligrafía sangrienta se mezcló con los lamentos de espíritus vengativos, creando una sinfonía de terror que hizo temblar la tierra. Liu sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el Jianxi saltaba hacia él, y el Ulijin, con rostro pálido y mirada vacía, se acercaba lentamente, extendiendo sus manos en un gesto de condena. Desesperado, Liu intentó retroceder, pero el templo parecía haberse transformado en un laberinto sin salida. Las linternas rojas colgaban en el aire, iluminando de forma inquietante la escena, mientras la niebla espesa se volvía casi palpable, envolviendo al joven en un manto de desesperación. Cada paso que daba parecía resonar en la inmensidad del silencio sepulcral, mientras el eco del susurro del espejo maldito le recordaba que estaba siendo testigo del castigo que la mitología había reservado para aquellos que osaban perturbar el descanso de los muertos. En un último intento por salvarse, Liu se aferró a una antigua caligrafía grabada en la pared, cuyos trazos parecían brillar con una luz misteriosa. Con un grito ahogado, recitó las palabras inscritas, invocando la protección de los dioses olvidados. Por un breve instante, las llamas azules se tornaron en un resplandor cegador y la presencia de los seres sobrenaturales pareció flaquear. El Jianxi se detuvo y el Ulijin, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, se desvaneció en la penumbra. Cuando la luz se disipó, Liu se encontró solo en la fría quietud de la pagoda. El espejo, ahora opaco y sin vida, colgaba inerte en la pared, y las caligrafías sangrientas parecían haber perdido su maldad. Sin embargo, el recuerdo de aquellos horrores persistiría en su mente, recordándole que algunas puertas jamás deberían ser abiertas, y que en los templos abandonados del pasado, la venganza de espíritus olvidados aún espera en el silencio.
Con el alma marcada por el terror y el suspenso, Liu abandonó la pagoda, dejando atrás el eco del susurro que aún se colaba entre los bambús. El festival de fantasmas continuaba en el valle, y las linternas rojas seguían iluminando las ofrendas a los muertos, como un recordatorio eterno de que en la cultura ancestral china, la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural es tan tenue como la niebla que envuelve los bosques de bambú. A pesar de haber abandonado la pagoda, Liu no podía librarse de las imágenes que lo perseguían en sueños. Durante días, la niebla espesa de los bosques de bambú lo envolvía en un manto de inquietud, y cada crujido de la maleza parecía resonar con el eco del espejo maldito. Con el corazón agitado y la mente atormentada, decidió seguir el rastro de las leyendas, convencido de que había mucho más detrás de aquellos templos abandonados. Una noche, mientras se adentraba en un sendero olvidado, Liu divisó a lo lejos un templo derrumbado, iluminado tenuemente por linternas rojas que colgaban como fantasmas en la penumbra. Al acercarse, el ambiente se volvió aún más opresivo, y una atmósfera de suspenso y terror invadió el lugar. Las paredes del templo estaban cubiertas de caligrafía sangrienta, cuyos trazos parecían moverse con vida propia, como si quisieran contar secretos prohibidos. En el centro, un gran espejo maldito descansaba en un pedestal, reflejando destellos de unas llamas azules que parecían danzar en el aire. Mientras Liu exploraba cautelosamente, el silencio fue interrumpido por un susurro lejano y gutural, que parecía provenir de entre las sombras. De repente, la figura inerte de un Jianxi emergió lentamente entre la densa niebla, seguido por un Ulijin, cuya mirada vacía y furiosa denunciaba siglos de rencor. Espíritus vengativos, atrapados en la penumbra, se deslizaron por el templo, haciendo vibrar el aire con su lamento desgarrador. Liu sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación lo impulsó a continuar, ansioso por descubrir el origen de aquella maldición. En un rincón apartado del templo, descubrió un antiguo altar repleto de ofrendas a los muertos, donde las linternas rojas parpadeaban débilmente, como si fuesen los últimos latidos de un corazón olvidado. Allí, sobre una piedra gastada, encontró un pergamino desgastado que relataba la trágica historia de un sabio que había osado desafiar a los dioses, desatando una maldición sobre su linaje. Las palabras del pergamino, escritas con tinta que parecía haberse mezclado con la sangre del destino, advertían que la ambición y la desobediencia siempre tenían un precio. En ese preciso instante, el espejo maldito comenzó a emitir un brillo inquietante y los murmullos se intensificaron, envolviendo a Liu en un remolino de recuerdos y presagios. Con la determinación de romper el ciclo de venganza de los espíritus, Liu alzó la voz para recitar los antiguos versos del pergamino, invocando la protección de los dioses ancestrales. Por unos momentos, las llamas azules se tornaron en una luz cegadora y las figuras espectrales parecieron detener su avance, sumidas en un silencio reverente. Pero justo cuando parecía que la calma había regresado, un nuevo susurro emergió entre la niebla, esta vez más cercano y amenazador. Liu comprendió que la maldición aún no estaba rota y que la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural seguía siendo tan tenue como el aliento de la noche. Con el pergamino apretado contra su pecho, tomó la decisión de continuar su viaje, decidido a enfrentar los oscuros secretos que los templos abandonados y los bosques de bambú guardaban celosamente. Y así, bajo la atenta mirada de las linternas rojas y el incesante murmullo de la niebla, Liu se adentró en el misterio, consciente de que cada paso lo acercaba a un destino sellado por la venganza de los espíritus y la implacable justicia de los dioses olvidados.